Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto en religiones. Marcial, amigo de la casa, gracias por acompañarnos para recordar justamente lo que pasó en el programa de ayer y la despedida de Juan Pablo II, su fallecimiento. Es parte de los temas que fueron tratados en el programa de ayer y queremos compartir con ustedes un resumen justamente de esa despedida. Miren. El 2 de abril el mundo entero se conmueve tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Son 27 años de pontificado que llegan a su fin. Un papa cuya figura es muy cercana a los chilenos luego de su visita en 1987. Su muerte marcó el fin de una era. Karol Wojtyła, el papa viajero, emblema del siglo XX, lideró la Iglesia Católica durante casi 3 décadas. No tengáis miedo de mirarlo a él. Podemos confirmar ya con informaciones fidedignas que su santidad Juan Pablo II ha fallecido. Queridos hermanos y hermanas, nuestro amadísimo Santo Padre Juan Pablo II ha regresado a la casa del Padre. Roguemos por él. Los fieles recibieron a Juan Pablo II entre lágrimas y aplausos en su último recorrido por la plaza que muchas veces lo vio pasar saludando y bendiciendo a millones y millones de personas que concurrieron en los 26 años de su pontificado. Había sido un papa superestrella. Este es el papa que derribó prácticamente el muro de Berlín, terminó con el comunismo en Polonia. Y fue la primera vez, yo creo, que uno vio una personalidad tan conocida en el mundo consumiéndose entero por el Parkinson, después que la mano, después que no podía hablar, después que no se podía mover, al servicio de la Iglesia. Primer papa que sonríe, que muestra los dientes, que usa reloj, atlético, que viaja. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. El aplauso se mantiene por minutos mientras avanza la columna de los 117 cardenales que concelebraron la misa. A un costado los máximos líderes religiosos del mundo y al otro los representantes, monarcas y presidentes de prácticamente todos los países. ¿Qué siente usted posterior a la muerte del Papa Juan Pablo II al revelarse que él de alguna forma ocultó muchos hechos que estaban vinculados al abuso sexual de menores por parte de gente vinculada a la Iglesia Católica? Uno siente desazón, incredulidad, vergüenza. Yo mismo confiaba en que Juan Pablo II era un santo que se le iba a jugar por la dignidad de las personas. Él escribía documentos, daba sermones, homilías tremendas en todos lados. Entonces uno tenía los elementos para poder confiar en que así lo haría. Las personas que hacían estas acusaciones, las víctimas, eran víctimas nuestras y que además nos estaban haciendo un bien enorme al hacer estas acusaciones. Se veían estas acusaciones como un ataque a la Iglesia Católica y eran mostradas así, sobre todo por grupos conservadores. Entonces este ataque había que contrarrestarlo, anularlo, ocultarlo. No habíamos visto, más bien, los primeros indicios de los escándalos de abuso sexual y de protección al interior de la Iglesia. Sin embargo, él, con la información que tenía, no actuaba según esa responsabilidad al final. El líder de la Iglesia también tiene responsabilidad cuando esa Iglesia se comportó de la manera en que se comportó con las víctimas y con los victimarios, a quienes dio protección muchas veces, toleró que cardenales y que obispos protegieran a sacerdotes pederastas o abusadores. Y claro, quien más defendía esos derechos termina con su fallecimiento abriendo pie a interrogaciones bastante grandes que incluso traen coletazos en Chile mucho tiempo después. Detrás de una imagen conciliadora y su negro vestir se ocultaban historias de abusos sexuales y de poder que se extendieron, según sus denunciantes, por casi 50 años. En el 2010, Caradima declaró por primera vez ante tribunales.
En esos tiempos se tenía conciencia de que habían personajes vinculados, por ejemplo, en la misma iglesia chilena, a estas situaciones de abuso sexual de menores. Yo la primera vez que oí así de abuso, la palabra, aquí en Chile la conocimos con el cura Tato, que fue el único que pagó con cárcel. Después yo me acuerdo cuando estaba en el noviciado, por ahí yo oí de Maciel, pero eran rápidamente aplacadas con información de que esto eran ataques, que eran falsedades. O sea, el control era muy fuerte. Absolutamente, lo permitía y es corresponsable, ¿no? Aquí, y esto es algo que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa insistentemente, el abuso sexual de un sacerdote no sería posible sin la impunidad que le entrega, que le garantiza en muchos casos los obispos. Por eso cuando muere Juan Pablo II, lo primero que hace Ratzinger, que ya sabía, tenía estos antecedentes, fue intervenir los legionarios. De manera, para mí, tímida, probablemente cobarde también, pero intervino. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. ¿Usted no cree que el Papa Juan Pablo II haya de alguna forma ocultado estas situaciones de abuso? Yo no lo creo. Para mí la fe es en Dios. No es en locura. Y esa pérdida de influencia, de poder, esa pérdida de relevancia en el diálogo mundial, comienza ahí. Comienza probablemente en la muerte de Juan Pablo II. Así es, Juan Pablo II, además un férreo anticomunista. Quería compartir contigo, Marcial, una anécdota, saludarte, contarte de que en Francia, en París, tuve la ocasión de entrevistar al subdirector de la CIA, en rigor, quien lleva la maquinaria y la llevó durante muchos años de la CIA. Y compartió conmigo, Vernon Walters, un antecedente interesante. A Vernon Walters, junto a Juan Pablo II, se le arroga la autoría de haber desmoronado toda la cortina de hierro. Empezaron básicamente en Polonia, una operación de la CIA junto con el Vaticano, haciendo de las iglesias catapultas de movilización social. Y comenzaron, verdad, por Polonia, pero después lograron movilizar también a las personas en masivas manifestaciones a lo largo y ancho de toda la cortina de hierro. Interesante antecedente del cual se ha hablado poco. Marcial. Sí, se ha hablado poco y se ha investigado poco sobre el papado de Juan Pablo II. Y sinceramente creo que los vaticanistas o los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones no tenemos los documentos todavía en la mano porque no se han abierto, pero yo creo que cuando se abran nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Así como tú estás contando este tema, yo siempre he dicho que a los hombres la mejor forma de poder retratarlos en cuanto a su historia. Es un hombre que pierde a su madre a los 8 años, es un hombre que vive el asedio nazista en Polonia y posteriormente comunista. Es un hombre que sufre el dolor, sufre el hambre, la persecución, es un hombre que cae detenido, cae preso en canteras. Es un hombre que llega a ser el Papa, el primer Papa fuera del Vaticano, de acuerdo, fuera italiano desde el año 1593, si no me equivoco. La historia de él es una historia de antifascista, anticomunista. Es una historia de contradicciones éticas, Amaro. Totalmente. Yo creo que hoy día, así es, y hoy día estas contradicciones éticas son las que están develando al hombre que estuvo siempre detrás de la manija, efectivamente, de la caída del muro de Berlín, de la manija no solamente de eso, de la manija de que el comunismo no siguiese avanzando. Cualquier rastro de comunismo, él estaba ahí, implacable. Y estuvo muy cerca de muchos anticomunistas.
Es un hombre además que viaja, a mí me impresiona, son 104 viajes fuera del Vaticano, son 27 años de papado. Sí, es el fin de una era, es el último, para mí en lo personal, el último gran conservador que tiene la Iglesia, es el último anti, espero que sea así, porque la Iglesia no debe tener líderes que sean anti nada, sino deben ser líderes cerca de todos. Marcial, ¿y cómo empaña la figura del Papa, sobre todo para los chilenos, en su visita en el 85? Nos marcó a todos. Uno puede haber sido muy chico cuando nos visitó el Papa, pero sin duda generó algo tremendamente especial. Si uno lo compara con la visita del Papa que está actualmente en el Vaticano, el Papa Francisco, ni un cuarto parecido a lo que se vivió en el país en su visita. Pero el tema de los abusos y el ocultar información, ¿cuánto empaña hoy esa comunión que muchos tenían con la figura del Papa Juan Pablo II? Lo que pasa es que el Papa Juan Pablo II vino en una dictura cívico-militar, si no hay que olvidar eso. Claro. Era una dictadura muy férrea en aquella época. Hay que recordar, por ejemplo, que una persona que habla, de acuerdo en La Legua, el señor Mejías, posteriormente le matan a su hijo a los 16 años. Es Se realiza la investigación en cuanto a la visita, cómo estaba organizada, a quién podía beneficiar la visita, qué personas se iban a escoger, por ejemplo, para que hablaran en la misa. Cada uno de esos detalles fueron tremendamente estratégicos y también una especie de gallito. Es muy interesante si es que alguien lo quisiera leer, porque justamente habla de esa visita de una manera distinta. Sí, el libro se llama La historia oculta del régimen militar y efectivamente eran tiros y aflojas de parte de un lado y otro. Ahora, compartir también contigo, Marcial, un dato interesante. Cuando le pregunté a este subdirector de la CIA quién era el hombre más informado de la época durante el régimen militar, durante la dictadura, él me respondió sin titubeos, una manera indirecta de preguntarle quién era su fuente, el nuncio, Angelo Sodano. Interesante, porque efectivamente, si uno lo piensa, tiene acceso a toda la información de la Vicaría de la Solidaridad, al tiempo que tiene toda la información también de la élite gobernante en su momento. Lo uno y lo otro. El mejor informante para la CIA en su momento, Angelo Sodano. Pero bueno, un papa que además hay un tema que sí le genera bastante escozor. Lo que fue además también su campaña en contra de la protección, acordémonos, del VIH, particularmente en África, donde generó estragos esa pandemia. Sí, lo que pasa es que el Papa era un moralista. Él, obviamente, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, es un pecado. Era un Papa que asumía efectivamente que la homosexualidad era una enfermedad.
Y obviamente eso llevó a que muchos psicólogos, psiquiatras, aquí mismo en Chile, en la Pontificia Universidad Católica, se daban charlas con respecto a la enfermedad que tenían los homosexuales. Y la transmisión del SIDA obviamente se llevaba básicamente en ese campo, en esta época. Y obviamente esa campaña fue una campaña tremenda, porque trajo y diezmó y murieron muchas personas en África. Y no solamente eso, yo creo la política también de colocar este tema del bien común, entender el tema del capitalismo. Absolutamente, sí. Había que enfrentar el capitalismo de una forma, pero sí había que proteger el bien común, la propiedad privada. Son temas muy delicados que puso este Papa y habría que releer, y lo están haciendo en todo caso, hay que releer efectivamente su pontificado en su conjunto. Claro. Yo creo, insisto, yo vuelvo a plantear, para mí este Papa tiene contradicciones éticas importantes. ¿Y qué otra sorpresa? Y una de ellas son los abusos. ¿Y qué otra sorpresa, Marcial, en esta relectura que tú nos planteas y que también lo dijiste al principio, podrían aparecer en el pontificado de Juan Pablo II? Mira, siguiendo con la línea que planteó Amaro, de ser un informante de la CIA, o mejor dicho, trabajar con la CIA, tú ya tienes una brecha. Obviamente que hay que recordar que el Papa toma un papado terminando lo que se llamaría la famosa Guerra Fría, pero también está entrando en un conflicto con respecto al tema del Medio Oriente. Hay una situación bien compleja en Estados Unidos que se va dando en estos 27 años. Es un hombre que no tiene problemas en titubear y enfrentar ciertas situaciones en el ámbito internacional. Mira, hay un tema que se toca poco, pero el Papa Juan Pablo II en el año 2001 cambia la Constitución del Vaticano. La Constitución del Vaticano iba desde el Concilio de Letrán del año 1927 y él la cambia en el 2001 y le da potestad absoluta al Papa, pero absoluta. Entonces, y cuando uno lee esa potestad, obviamente ahí es donde tú puedes observar un Papa que hacía de todo, sabía de todo y tenía todo el poder sobre sus manos. Ahora, esa misma Constitución hoy día está siendo cambiada por el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque obviamente le daba tanto poder en cuanto a muchas situaciones. Otro tema, cuando él, dentro de esa propia Constitución, o mejor dicho, tomando el Concilio de Letrán del año 27, dice en el Concilio de Letrán que solo puede participar el Vaticano en una situación externa a él cuando las partes lo llaman, que fue en el caso de Chile. Pero hay otras situaciones donde el Papa, y ahí tú me estás preguntando qué nos podemos encontrar, hay otras situaciones políticas que el Papa participó directamente sin necesidad que las partes te llamen. Ahora, y ese es un antecedente interesante. Hay un momento, recordarás, Marcial, que es profundamente conmovedor. Tiene dos aristas. Ese momento en el que atentan contra la vida del Papa. Se producen los disparos. Nos deja a todos desconcertados. Todo esto ha acontecido, ¿verdad?, ahí, en la misma Roma. Y después, sin embargo, hay que resaltar cómo el propio Papa se entrevista con Ali Atka. Si puedes contextualizar aquello, porque fue realmente ahí un hombre muy fiel a sus convicciones. Bueno, ahí tú tienes un antecedente interesante de estas contradicciones éticas. Este hombre no tuvo problemas de vivir la vida que vivió y enfrentarla. Como yo dije delante, enfrentó el nazismo, enfrentó el comunismo, de acuerdo, además como cardenal actuó al lado de Lech Walesa para poder sacar el tema que existía en Polonia. Por lo tanto, cuando él se ve enfrentado a una situación como esta, un disparo, de acuerdo, que cae, uno que roza su mano, de acuerdo, otro de acuerdo que le entra por el costado, en fin, ya está a punto de morir y cae ahí en la plaza de San Pedro, frente a todas y a todas las personas que estaban ahí presentes. Obviamente que es conmovedor. Y es conmovedor debido a que efectivamente a esa fecha el Papa era un hombre muy querido, ¿de acuerdo? Un hombre que había visitado muchos lugares, un hombre muy consultado por diferentes presidentes, un hombre que se colocaba por sobre el bien y el mal. Entonces, obviamente, que reciba un disparo fue consternante para toda la humanidad, diría yo.
cae el Papa y se lo llevan rápidamente, y él después contaría, de acuerdo, que fue salvado por la Virgen. De acuerdo, él llevaba una estampita de la Virgen, de acuerdo, y él dice que habría sido salvado por la Virgen. Pasa el tiempo, él se recupera y lo primero que pide, quiere hablar con su agresor, lo visita en la cárcel, de acuerdo, y lo perdona. Una de las cosas que tiene la religión católica es el perdón. Mira, son de pocas las religiones que tienen ese contexto, que es el perdón. Hay que recordar, si tú me permites, en los primeros tiempos, de acuerdo, cuando cae el Imperio Romano, este imperio que se hizo cristiano, y empezaban los soldados a hacerse cristianos, ellos asumían el contexto del perdón y obviamente no podían matar al enemigo, tenían que perdonarlo, y empezaron este límite que tenían, de acuerdo con estos indoeuropeos que estaban entrando, empezaron a abandonar sus lugares. Y eso también provocó la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué digo esto? Porque el perdón es fundamental. Y eso lo lleva a cabo el Papa. El Papa lo tiene y efectivamente lo hace carne en esa oportunidad. Y esa es la contradicción ética que yo hoy día observo a la luz de los abusos, a la luz de los antecedentes que él pudo haber tenido Marcial Maciel, a la luz de solamente esos abusos. El caso chileno ya estaba en el Vaticano, entonces obviamente se esperaban otras actitudes de él, más de entrar en una investigación, y la verdad que eso es lo que complica hoy día la visión histórica de este personaje. Otro de los hechos que marcaron el año 2005 fue la captura de Paul Schaeffer en Argentina. Tenemos el compacto y luego lo conversamos entre nosotros. Perfecto. El 10 de marzo del año 2005, una noticia proveniente de Argentina nos sorprende. Ese día, el hombre más buscado de Chile es detenido. Tras casi 15 meses de investigación periodística, un equipo del programa Contacto de Canal 13 logra dar con su paradero. Se trata de Paul Schaeffer, prófugo de la justicia desde 1997, acusado de abuso sexual de menores y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Colonia Dignidad. Pasó la mitad de su vida como un prófugo de la justicia. En las sombras manejó los hilos de una poderosa red de protección y así logró zafarse de las acusaciones en contra de él. Por abusar sexualmente de niños, por el secuestro y desaparición de presos políticos, por imposición de trabajos forzados, explotación y defraudación de aquellos colonos a quienes habría mantenido drogados trabajando como esclavos. Parecía una figura imbatible, todopoderosa, el hombre más buscado de todo Chile, el amo y señor de Colonia Dignidad. Haber llegado al paradero de Paul Schaeffer, el hombre más buscado de Chile, un equipo periodístico de Contacto, antes que la propia justicia, es notable. Pero este es un criminal fugado de primera magnitud. Es como si el Washington Post hubiera encontrado a Osama Bin Laden. O sea, es una locura. El reportaje o el golpe periodístico a lo mejor más importante de tu carrera puede ser la detención de Paul Schaeffer. ¿Cómo fue que llegó ese dato original que te permitió conseguir ese logro? Yo había hecho este reportaje de Sakarat y en ese reportaje conocí a un abogado que se llama Hernán Fernández, que trabajaba con los casos de abuso sexual infantil. Nos juntamos en un café y me dijo: Carola, puede que sepa dónde está escondido Paul Schaeffer. Y yo dije: ya, ¿y dónde? Lo más probable es que sea en Argentina, en Buenos Aires. Y yo le dije: Hernán, Buenos Aires es gigante. ¿En qué parte de Buenos Aires? No sé. Pero un datito, algo. No sé. ¿Y qué hacemos? Vamos. Tras algunas reuniones, el 12 de enero de 2004, Carola Fuentes y Hernán Fernández, junto a un camarógrafo, toman un avión para viajar a Argentina. Solo saben que el prófugo alemán podría estar en Buenos Aires. Un policía había viajado antes que nosotros y había hecho este informe que llegó a mis manos. Ese policía se lo pasó a un juez en el Maule y ese juez no le dio la posibilidad de seguir investigando. Por eso es que ese policía, frustrado, le entregó esta información a Hernán y le dijo: Hernán, páseselo a la periodista. Y en esa carpeta había información maravillosa. Estaban, por ejemplo, todas las fechas de entrada y salida de los que podían ser los guardaespaldas de Schaeffer. Esta información valiosa que confirma que hay un guardaespaldas de Schaeffer en Argentina
puede ser el hilo de una madeja. Este es el alemán que estamos buscando, este es el alemán de las fotos. Ya baja, 1, 2, 3, abajo. Ya, basta, Raúl, por favor. Ya tenemos N. Carola y Raúl confirmaban emocionados que una de las pistas había resultado exitosa. Estaban observando con el zoom de la cámara a uno de los colonos que había desaparecido en la misma fecha que Paul Schaeffer y que, según la información que manejaban, era uno de los miembros del círculo de confianza y ex jefe de seguridad del mismísimo Paul Schaeffer. Tras 3 meses de investigación en Chivilcoy, es necesario idear un nuevo plan para poder vigilar a los alemanes de cerca, sin delatarse ni levantar sospechas. Había que confirmar si Schaeffer estaba efectivamente en el fondo La Solita. Por fin, y después de 6 meses de investigación, estábamos a punto de conocer en persona a uno de los alemanes del grupo que creíamos había estado protegiendo por todos estos años a Paul Schaeffer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tengo un supervisor nuevo? Sí. ¿Dije eso, sí? A ver. Friedhelm. Friedhelm Seidner Bonau, el mismo hombre que, según los ex colonos, nos había separado del lado de Paul Schaeffer en sus últimos días, en Villa Baviera. Y en junio o julio de ese año, con Hernán empezamos a buscar apoyo, porque nos dimos cuenta que solo no íbamos a llegar a ninguna parte, pero era muy vulnerable todo el sistema policial argentino, porque era muy corrupto, entonces no era llegar tampoco a la policía y pedir ayuda. Y allí entonces llega Salvador Bellusi. Él fue capaz de acogernos, de aceptar nuestras condiciones. Nosotros no confiábamos en él al principio. Bueno, y cuando estábamos ahí, le dijimos al policía, bueno, nosotros tenemos una investigación de varios meses ya. El abogado nos pidió que lo acompañáramos a la oficina de Interpol en Buenos Aires. Días antes, los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales habían escuchado en silencio lo que Fernández les contaba, que habíamos descubierto la dirección donde se escondía Paul Schaeffer en Argentina. Fue así que les contamos acerca de nuestra investigación y les mostramos fotos y videos que avalaban nuestros descubrimientos. Los efectivos de Interpol Argentina habían llegado hasta aquí siguiendo a Peter Schmidt, quien había viajado la tarde anterior desde la hacienda La Solita, primero en bus y luego manejando una van Mercedes-Benz roja que estaba estacionada en la ciudad de Luján, a mitad de camino. Habían seguido a Peter, que había salido en su camioneta y había llegado a un lugar en el que nadie sabía que existía, que se llamaba Tortuguitas, que era un poblado cerca de Buenos Aires. Y a todos nos dio la tinca de que ahí era. A las 3:25 de la tarde del 10 de marzo del 2005, 30 policías argentinos a cargo del subcomisario de Interpol, Salvador Bellusi, se preparaban para entrar a la casa que en los suburbios de Buenos Aires habitaba Peter Schmidt Spinti. ¡Abra, policía! Veo ya a los colonos con las manos arriba, encañonados por la policía, y mientras estaba en esto viene el jefe de Interpol, Salvador Bellusi, y me dice, Carola, tenés que ver esto. Y yo lo primero que pensé, dije, chuta, Schaeffer está muerto. Tras recorrer la casa lo encontraron en uno de los dormitorios. Yacía vestido sobre la cama, inmóvil. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. 3 horas después sacaron a Schaeffer y sus encubridores para llevarlos a Buenos Aires. Todos callados, asumidos. Señor Schaeffer, ¿puede hablar? Señor Schaeffer. Zu schweigen, sich nicht zu beschuldigen. Einen Familienangehörigen oder eine Person, die von ihm angegeben wird, für die chilenische Kriminalpolizei. Chilenische.
Impresionantes cuando uno ve retrospectivamente estas imágenes, Marcial. ¿Cómo recogiste ese momento? Fue también muy llamativo. A propósito, y hablaremos también del médico Hartmut Hopp, que todavía está en Alemania, entiendo, y sin rendir cuentas a nadie. Marcial. Mira, me recuerdo perfecto cuando fue ese tema, y la verdad que a mí me impactó. Y hay un tema interesante, fue efectivamente el trabajo periodístico de contacto. Y ahí yo quiero rescatar lo que es el periodismo, porque efectivamente a través de ese medio de contacto, no solamente este caso, sino otros casos fueron investigados. Si no hubiese sido por la periodista y por lo acucioso de ese equipo periodístico, obviamente no habríamos conocido nunca el paradero de Paul Schaefers. Ahora, Fuentes. Obviamente que a mí siempre este tipo de temas, cuando tú empiezas a conocerlo y se empieza a develar la realidad o la verdad que se vivía en Colonia Dignidad y el depredador sexual que era Paul Schaeffer, obviamente la capacidad de la maldad, la capacidad del ser humano de ser abominablemente malo, entra aquí. Este personaje, de acuerdo, obviamente era el retrato de la maldad. Y a mí, cuando yo observo esto, y ya con el tiempo uno investiga desde la problemática moral, desde la problemática ética, desde la problemática de la historia del poder, uno se da cuenta cómo una persona puede abusar tanto de gente que él consideraba sus pares, de acuerdo, como alemanes, y abusó con ellos e hizo lo que quiso. Y la verdad es conmovedor. Lo peor de todo, Amaro, que sucedió en nuestro país. Y fue una violación a los derechos humanos que fue avalada. Y fue avalada por la dictadura y también fue avalada por otros personeros. Digan o no que sabían o no. Avalada o instrumentalizada lo también. Hablemos de eso. ¿En qué medida Colonia Dignidad fue instrumentalizada también por la dictadura? Absolutamente, hay que recordar que todavía hay detenidos desaparecidos en este país y que no se nos olvide. Hoy día ya probablemente no están las mujeres buscando a sus maridos, sino están los nietos buscando a sus abuelos. Y ahí, en ese lugar, de acuerdo, se maltrató, se torturó. En ese lugar se escondieron cuerpos. De niños menores de 14 años, donde el 15% son masculinos y el 85% son femeninos. Es decir, hay depredadores en nuestra sociedad y tenemos que enfrentarlos. Por eso es que es tan importante que estos temas los toquemos a esta hora. Porque una persona dice que duro tocar estos temas a esta hora. No, los niños tienen que saber, tienen que cuidarse. La prevención es lo fundamental y tenemos que escuchar a las víctimas siempre. Y aquí hubo víctimas que se arrancaron y no fueron escuchadas, fueron encarceladas en su momento. Sin duda que así un golpe periodístico de los más destacados que ha tenido no solamente la Carola Fuentes, sino también el canal, porque significó además un año de investigación, una forma de trabajo distinta a las actuales, y el canal también se la juega por hacer esa investigación de este tiempo. Pero tú hablabas también de más la justicia chilena, más la investigación aquí a nivel local, pero también a nivel internacional. Estaba con orden de aprehensión desde 1990
1997, Paul Schaeffer, el 2005 recién se encuentra la red de protección que tenía además estando en Argentina, nunca pudo ser descubierta. O sea, y lo pillan en su habitualidad, digamos, un equipo periodístico, pero también uno supone que detrás de esta cantidad de tiempo en que se esconde, en que es protegido, también hay otros implicados. No, claro que sí, partamos por el mismo gobierno alemán. Cuando Paul Schaeffer, hay que recordar que Paul Schaeffer sale de Alemania siendo perseguido desde Alemania y él se va a otros lugares hasta llegar a Chile, ¿de acuerdo? Y en Chile sabiendo, ese es otro tema, tú sabes que estaba siendo perseguido en Alemania cuando llega a Chile y igual es aceptado en Chile. Entonces eso es lo que yo no puedo entender. Esto cuando yo lo supe, que fue antes de este documental y todo, conversando estos temas, uno dice, pero ¿por qué razón la justicia de aquella época deja entrar un personaje como este cuando está siendo investigado en Alemania y no puede entrar en Alemania? Claro, pues la justicia mal. Y obviamente también la justicia argentina, si no hubiera tenido los antecedentes que se le entregaron, no habría encontrado a Paul Schaeffer. Pero ahí está también la gracia del ser humano. Y ahí entran los periodistas como seres humanos que andan detrás, más que de la noticia, de reparar hechos, de derechos humanos. Y eso es fundamental. Y yo creo que los golpes noticiosos no son golpes noticiosos, son trabajos para la gente, desde la perspectiva humana del personaje que está atrás. Ahí una periodista. Y así también hemos conocido muchos casos. Nosotros sabemos que las justicias en todo el mundo se vulneran, de una forma o de otra forma, y se utilizan de una forma y de otra forma. No vamos a colocar el caso chileno porque hay mucho que conversar hasta el día de hoy. Pero en todo caso, creo sinceramente que en este caso, a la luz de que lo que hizo este canal, a la luz de ese programas que deberían seguir existiendo, yo no sé por qué sacaban los programas, yo no soy experto en televisión, ¿de acuerdo? Logramos esto, que detuvieran a este pederasta. Bueno, y además podemos hablar no solamente de aquellos que son buscados por la justicia alemana, sino también aquellos que huyen de dictámenes por la justicia chilena, condenado a 5 años de cárcel, Hartmut Hopp, el médico, mano derecha de Paul Schaeffer, y que hoy, sin embargo, está plácidamente en su casa en Alemania. ¿Qué tan bueno, ahí tenemos un problema. Claro que es muy justificativo, porque resulta que no tenemos el sistema de extradición. Alemania no lo quiere extraditar, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. La justicia tiene que seguir insistiendo, y para eso existen los canales diplomáticos también, para que esto se enmende. Porque efectivamente estás frente a una persona que también fue un abusador, porque él sabía. Esto hay que entenderlo. Una cosa es el que comete el delito y otra cosa es el que encubre el delito. Ante nuestra justicia tienen tanta culpa. Por lo tanto, en este caso, Hopp, obviamente nosotros tenemos que seguir insistiendo en eso. Y yo creo que los medios periodísticos ahí tienen que hacer también. Yo he visto que han ido a buscarlo, han tratado de conversar con él, obviamente, pero hay que develar y hay que dar a conocer. Y si no lo puedes extraditar, tenemos que colocar los carteles en todos lados diciendo, cuidado con este personaje. Señor, tenga cuidado con su hijo, con este personaje, porque este personaje es parte de la depredación que hubo en Chile y además de la matanza que hubo en Chile dentro de Colonia de Dignidad con personas que estaban en contra de la dictadura cívico-militar. ¿Y cómo te explicas al día de hoy el dominio tan poderoso que tenía Paul Schaeffer en torno a toda su comunidad? La capacidad de alinearlos a todos, un manto de obediencia también. Sí, ese manto de obediencia parte en Alemania, ¿de acuerdo? Es un hombre que va construyendo poco a poco su poder, ¿de acuerdo? Y es un poder en estado de conciencia, el poder de la conciencia. Tú vas convenciendo a una persona de que tú eres alguien que dices que eres. En este caso, un hombre casi elegido por Dios. Esto es una secta. Entonces, las personas empiezan a creer en él y paulatinamente empiezan a confiar en él. Y más aún, los comienza a desarraigar de un lugar para ellos conocidos, Alemania, se los trae a Chile, a 40 kilómetros hacia adentro. Tú no podías salir de ese lugar, los enclaustra, los encarcela, y obviamente con un séquito muy cercano,
obviamente cualquier persona que estaba en contra de él le pegaba, lo vulneraba. Y él poco a poco empieza a armar y a desarmar lo que era el estrato familiar, a sacar los niños, a juntar las mujeres en un lado, los hombres en otro. ¿Y sabes lo que hace? Desinforma totalmente, no televisión, no radio, la única información pasa por su boca. ¿Qué está haciendo? Está vulnerando absolutamente a todos los que estaban dentro y los hace ver un mundo distinto, un mundo imaginario creado por él. Y esto es muy doloroso con la gente que está ahí, porque obviamente ahí hay gente que nació, ¿de acuerdo?, o que entró muy pequeña y que hoy día obviamente se ve o se encontró con un mundo distinto, en donde obviamente ellos eran vistos como verdaderos seres casi de otro lugar. Y Marcial, bueno, ¿cómo se logra eso? Perdona, sí, por favor, termina esa idea. Eso se logra paulatinamente, Amaro, paulatinamente. Y se logra cuando tú eres capaz de poder desenraizar a las personas. Mira, hay congregaciones religiosas que te desenraizaban al niño y te lo llevaban muy pequeño y desde ahí lo formaban en base a una ideología. Eso es lo que hizo Sheffer con todos los niños que fueron creciendo y que después lo protegieron hasta estaban con armas, podrían haber llegado perfectamente a la muerte. Lo que llama la atención es que es conocido el vínculo que hay entre Colonia Dignidad y el régimen militar, la dictadura. Dicho eso, ¿por qué? ¿Por qué 15 años tienen que pasar en plena democracia? ¿Dónde está la fuente de poder que persiste en Colonia Dignidad? El problema es la debilidad de nuestra democracia en inicio, Amaro. Efectivamente, el dictador Pinochet estuvo como senador, por lo tanto, tenía al lado, el presidente Elwin de aquella época lo tenía al lado. No se podía avanzar como se quiso avanzar en un inicio. Y el tema era que el poder, y esto es bien importante, el poder militar en Chile no se acaba de acuerdo con la caída de la dictadura militar, sino esto continúa, el poder de Pinochet continuaba, ¿de acuerdo? Ahora, la ligación que hubo entre el gobierno militar, entre la dictadura cívico-militar y Paul Sheffer fue de conveniencia. Por un lado, la dictadura quería efectivamente información, y qué mejor que pasárselo a los alemanes, porque ellos tenían todo para poder torturar bien, según lo que se decía. Más aún, el encargado de Patria Libertad de aquella época estuvo ahí, en Colonia Dignidad, escondido. Claro que sí. Hay una vinculación directa, absolutamente directa, Amaro. Seguir